¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy nos encontramos pero con el capítulo número 66 de esta teoría de Renaciendo en el mundo de Naruto de Takuma. Y espero que les vaya a gustar el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no nos sonríe más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 66. Hoy Shitaro deseaba no haberse convertido nunca en un shinobi. Decidió que, una vez finalizado su contrato de 10 años como genin, abandonaría el servicio militar y se dedicaría a cualquier otra cosa. Hablaba en serio. La fecha de finalización de su contrato de servicio estaba clavada en su escritorio del trabajo. Quería tenerla también en casa para verla cada mañana al despertar, pero temía que su madre reconociera la fecha y le pegara con una zapatilla. Una zapatilla en manos de un chunin de tortura e investigación no era ninguna broma. Causaba todo el dolor, pero no dejaba marcas. ¿Por qué no simplemente irse de casa y vivir solo? Tenía los ingresos. Sin embargo, no podía renunciar a las comidas preparadas por un chef ni a la comodidad de que le limpiaran la habitación. No siempre fue así. Originalmente no deseaba retirarse como shinobi. De hecho, le gustaba su trabajo. Era un puesto respetable en el equipo de análisis de la división de inteligencia de la aldea de la hoja. Aunque duro, era un trabajo importante que le daba la sensación de estar haciendo algo valioso. Inesperadamente, había encontrado un trabajo que le satisfacía. Algo debió de estar mal con su destino, su suerte o lo que fuera, porque se topó con una estrella negra en forma de un ninja Anbu en particular. Desde que ese hombre entró en su vida, no había dejado de sufrir una tarea estresante tras otra. Lo habían enviado a lugares por toda la Tierra del Fuego, pueblos hermosos, ciudades impresionantes y destinos vacacionales de ensueño. Si bien disfrutó de ellos y experimentó esa pasión por viajar de la que tanto se hablaba, lo que más echaba de menos era su propia cama. Él formaba parte del equipo de análisis, no se suponía que fuera él quien se encargara de las adquisiciones. Le gustaba su trabajo porque era de oficina, y aunque las intrigas y los compañeros irritantes eran cosas de las que podía prescindir, había aprendido a tolerarlas. Eran parte de cualquier trabajo. Pero desde que conoció a ese hombre, se había visto obligado a interactuar con todo tipo de personas, civiles y ninjas por igual, para obtener información. No sabía que existían tantas personas frustrantes en el mundo, todas ellas empeñadas en hacerle la vida imposible. Sí, podría conseguirte esa información, dijo Chikara, una genin de la aldea de la hoja destinada en una ciudad importante a lo largo de una de las rutas comerciales más transitadas de la Tierra del Fuego. Eso es genial. Sería estupendo si pudieras conseguirme la información antes de mañana por la mañana, cuando me vaya. Taro había viajado una larga distancia desde la aldea oculta de la hoja porque necesitaba urgentemente una información muy específica. Por supuesto, fue el Anbu de la Estrella Negra quien solicitó personalmente que lo enviaran a la misión. El jefe de Taro accedió encantado a enviarlo a petición de ese hombre, ya que su equipo era el más reconocido como el equipo Anbu en el que más confiaban. En realidad, solo era ese hombre. El resto del escuadrón Anbu asignado al equipo de Taro no exigía ni de lejos tanto de sus compañeros como de él. Claro, pero te costaría dinero, dijo Chitara. Taro, que había estado de un humor sorprendentemente bueno, sintió de repente que su día y su estado de ánimo iban a dar un giro inesperado, pues, claro, nada podía ser sencillo estando tan lejos de casa. Le echó toda la culpa al hombre que lo había enviado tan lejos. ¿Comprendes que la única razón por la que estás destinado aquí es para que podamos tener la información que necesitamos?, dijo Taro con el ceño fruncido. El pueblo que visitaba tenía circunstancias especiales. Había sido fundado hacía unos 20 años por antiguos ninjas de la aldea de la hoja que habían tenido una mala experiencia con la aldea oculta de la hoja. Habían establecido su asentamiento en una incipiente ruta comercial con escaso tráfico, apenas suficiente para la subsistencia de los habitantes. En las 2 décadas transcurridas desde entonces, esa ruta se había popularizado y el pequeño asentamiento se había convertido en un próspero centro comercial que atraía a antiguos ninjas de la aldea de la hoja como residentes y trabajadores. Contaban con almacenes atendidos y protegidos por antiguos shinobi, los mejores servicios de mensajería atendidos por antiguos shinobi, artesanos cualificados, así como la infraestructura y una administración local dispuestas a facilitar el comercio. Debido a que contaban con antiguos shinobi y deseaban mantener su autonomía, rechazaron a la aldea oculta de la hoja. Aunque fue fundada por antiguos shinobi que no simpatizaban con la aldea oculta de la hoja, la ciudad en su conjunto no albergaba una profunda animosidad contra la organización shinobi.
Simplemente veían a la aldea oculta de la hoja como competencia, una fuerza imparable con fama de aniquilar a sus rivales. La aldea oculta de la hoja se había atrevido a invadir los negocios de la aldea oculta de la arena. La ciudad comercial tenía una población reducida de antiguos genin. Los más sensatos del pueblo se dieron cuenta de que bloquear por completo a la aldea oculta de la hoja los volvería más agresivos, así que el pueblo les permitió una presencia moderada, asegurándose de que la aldea supiera que no estaban haciendo nada nefasto. Chitara formaba parte de esa modesta presencia y había logrado ganarse la simpatía del pueblo. La aldea oculta de la hoja consideró esto valioso y, por lo tanto, le pagó para que fuera su hombre en el lugar. Lo sé, respondió Chitara, pero necesito dinero. Hay que comer. Consígueme el dinero y te puedo dar la información en un par de horas si quieres. Taro disponía de fondos discrecionales, pero aquel hombre pedía una cantidad que ninguna negociación podría reducir para ajustarse al presupuesto. Por si fuera poco, la sonrisa arrogante de Chitara le daban ganas de darle un puñetazo y no darle ni un solo yo. Taro no dijo nada y simplemente se marchó. Necesitaría otra forma de obtener la información que buscaba. Al día siguiente, Taro estaba desayunando en un restaurante local cuando Chitara entró rápidamente, miró a su alrededor hasta que vio a Taro y se dirigió directamente a su mesa, con el rostro desfigurado por la ira. ¿Qué hiciste? Desde que nos separamos, fuimos a ver un espectáculo al teatro local, disfrutamos de una comida fantástica en la posada antes de un baño relajante que me quitó todo el cansancio, dijo Taro alegremente, aunque se echó hacia atrás por si Chitara le lanzaba un puñetazo. Chitara golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos en el restaurante lo miraran. Se dio cuenta de la cantidad de ojos que lo observaban y se sentó en la mesa de Taro, inclinándose para susurrar. No me vengas con tonterías. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Qué hice, genin Chitara? Preguntó Taro. Hablaste de los supuestos planes de la aldea oculta de la hoja para expandir sus operaciones en esta ruta comercial. Mencionaste mi nombre. Dijiste que estaba aquí en el pueblo para aprender sus secretos comerciales y que pronto me iría para supervisar la expansión, siseó Chitara. Alguien había oído hablar de Taro, y la noticia se extendió como la pólvora por toda la ciudad. Fue como una declaración de guerra. A la aldea oculta de la hoja no le caían bien y estaban intentando arruinarlos. ¿Y qué tiene de malo eso? Preguntó Taro, limpiándose la boca con una servilleta. La aldea oculta de la hoja ve una oportunidad de negocio rentable y quiere invertir. Es un buen negocio, ¿no crees? Mentiste. Incluso si había planes, mentiste sobre mí. No estoy aquí para descubrir sus secretos comerciales, susurró Chitara furioso, mientras sus ojos se dirigían rápidamente hacia los demás clientes del restaurante. Me has pillado, dijo Taro sonriendo y alzando las manos. Y hoy voy a mentir aún más para dejarte bien claro que eres una figura clave. ¿Por qué? Porque no me diste la información que te pedí. Chitara estaba estupefacta. Tú. Solo quiero que hagas tu trabajo y me consigas esa información, genin Chitara. Pero si no puedes hacerlo, entonces no creo que tenga sentido pagarte para que estés aquí. ¿Estás dispuesta a abandonar años de trabajo para ganarte su confianza? Preguntó Chitara, sin estar dispuesta a aceptarlo. Sinceramente, a la aldea oculta de la hoja le gustan pueblos como este. Sabemos que los shinobi se retiran cada año y que no podemos impedirlo. Por eso, es bueno contar con lugares respetables como este donde puedan buscar empleo. Sí, son nuestra competencia, pero es mejor que, sin querer, atraer gente al bandidaje u otras actividades ilegales. Chitara miró fijamente a Taro y guardó silencio. Taro lo vio, intentando averiguar si hablaba en serio o no. Simplemente les diré que todo es mentira, dijo Chitara. Eso sería prudente, pero ¿qué crees que va a prevalecer? ¿Su cautela hacia la aldea oculta de la hoja o su confianza en ti? Claro, podrías desmentir mis palabras como simples rumores, pero ¿crees que tu negocio va a sobrevivir? Dijo Taro, y Chitara pareció sorprendida. Oh, no creías que lo supiera, ¿verdad? Sé de ese pequeño negocio de reempaquetado que has montado con tu cuñado, genin Chitara. Los negocios como ese funcionan por recomendación, ¿no? ¿Quieres comprobar lo rápido que la gente dejará de enviarte trabajo si sigo haciendo ruido unos días más? Chitara tragó saliva con nerviosismo. Aunque la aldea oculta de la hoja quisiera que aprendiera secretos comerciales, él no sería la persona indicada para hacerlo, pues había abierto un negocio y estaba comprometido con el crecimiento del pueblo. Esa era una de las razones por las que los habitantes confiaban en él. Tenía mucho en juego. Taro sacó un sobre con dinero en efectivo y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Aquí tienes el dinero que querías. Ahora quiero mi información.
Chitara miró el sobre como si fuera una bofetada. Iba a perder todos sus ahorros por un fajo de billetes. Te daré lo que quieres, así que para. Por favor, dijo, apretando los puños sobre su regazo. Yo no quería hacer nada de esto, Genin Chitara. Dame la información y no intentes sacarnos dinero por el trabajo que te pagamos, y me iré de tu vida lo antes posible, dijo Taro. Así pues, Chitara le dio la información que Taro le había pedido. Resultó que la había obtenido después de que Taro abandonara su oficina el día anterior. Estaba seguro de que Taro, un mocoso, cedería ante la presión y le daría el dinero. Tienes que ayudarme a desmentir los rumores, dijo Chitara con urgencia en la mirada. Eso es fácil. Contrata a 1 o 2 empleados más para tu negocio. Cuando vean que te esfuerzas más, dudarán de los rumores. Y si te preguntan, niégalos rotundamente y diles que realmente crees en el pueblo y que esta es tu manera de demostrarlo, dijo Taro mientras tomaba el sobre con el dinero. Pero eso me costaría dinero, dijo Chitara. Dado el tamaño de su negocio, contratar a una sola persona más era una decisión costosa que prefería no tomar ahora mismo. Taro, que se había levantado para marcharse, se detuvo y miró al hombre. ¿Intentaste estafarnos, Genin Chitara? ¿Creías que ibas a salir impune? Considera esto tu castigo y alégrate de que no vaya a empeorar las cosas. No se molestó en darle el hombre la oportunidad de responder y se marchó, guardándose el sobre en el bolsillo, que solo contenía el presupuesto discrecional que había rellenado con papel para que pareciera más grueso y pesado. Había aprendido el arte del engaño gracias a sus frecuentes visitas al teatro y al cine. Taro se topaba con imbéciles como Chitara en casi todos sus viajes, y no le gustaba tratar con ellos. Era un trabajo arduo difundir esos rumores y asegurarse de que se propagaran lo suficientemente rápido y ampliamente como para que Chitara se enterara en el mismo día. Era agotador. Se había quedado dormido a la mitad de la función en el teatro local, pero ninguno de ellos era más imbécil que Ratel, y parecía que su vida solo iba a complicarse más porque había oído que Ratel había sido ascendido. La primera vez que Taro supo del ascenso, tuvo la esperanza de que lo liberara, ya que tal vez un cambio de puesto implicaría un cambio de responsabilidad para los ninjas Anbu, rompiendo así su relación. Por desgracia, era demasiado optimista. Taro estaba de pie frente a un elegante bungalow. El sol se había puesto por completo y el cielo vespertino se había oscurecido. Cuando el enlace de Anbu lo visitó más temprano ese día, temía otra misión, pero resultó ser aún más aterradora cuando Ratel lo invitó a reunirse con él en una zona residencial de una de las zonas más acomodadas. Muy por encima de su presupuesto, pero el tipo de barrio del que sus padres hablarían si quisieran una casa más grande. Estaba aterrado. ¿Por qué querría Ratel reunirse con él allí si solo se habían visto en las salas de conferencias del equipo de análisis o en el cuartel general de Anbu las pocas veces que lo habían llamado para trabajar en algo en los archivos de datos de Anbu? Tenía que admitir que tener una autorización de seguridad superior a la de su jefe era una de las ventajas que disfrutaba a pesar de trabajar sin descanso. Entró en la propiedad como le habían indicado y se dirigió a la entrada del edificio cuando, de repente, la puerta se abrió y un Anbu enmascarado estaba dentro. No era Ratel. Te está esperando dentro, dijo el enmascarado y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Taro siguió al desconocido Anbu hasta la sala de estar de la casa lujosamente decorada. Todo parecía innecesariamente caro, como si las cosas se compraran solo por su precio. Bienvenido, Genin Taro. Espero que no te haya molestado mucho llamarte después del trabajo. En la sala de estar lo esperaba Ratel, recostado en uno de los sofás que parecían casi nuevos. Podrían estar impecables, sin haber sido tocados, y él ni se daría cuenta. Taro se detuvo, sorprendido. Había visto a Ratel con distintos atuendos durante el tiempo que se conocían, desde completamente cubierto con una capa hasta el uniforme estándar de la aldea de la hoja con los colores de Anbu, e incluso una vez completamente equipado para el combate. Pero nunca lo había visto con ropa informal. Ratel vestía una camisa de seda negra y pantalones color canela. Por supuesto, llevaba puesta su máscara, pero también un par de guantes de cuero negro, los mismos que siempre usaba cuando se encontraban. Siéntense, dijo Ratel antes de volverse hacia los otros ninjas Anbu. Gracias. Ya pueden irse. Les avisaré cuando hayamos terminado. Sí, señor, dijo el ninja Anbu antes de abandonar el edificio definitivamente, dejándolos solos a los dos. Taro se sentía nervioso y un poco aprensivo mientras estaba sentado en un sofá muy cómodo frente a Ratel, pero no podía disfrutarlo porque su mente estaba ocupada. ¿De qué querías hablar?, preguntó Taro con cautela. Felicidades por tu ascenso.
Lo oí en la oficina, dijo, intentando animar al ninja Anbu, por si acaso. El teniente Ratel de Anbu, Taro, sabía que convertirse en Chunin era un requisito para ser capitán de Anbu. Eso significaba que teniente de Anbu era el puesto más alto que un Chunin podía alcanzar en Anbu. De hecho, muchos dirían que era el puesto más alto posible para todos los Chunin de la aldea oculta de la hoja. No había forma de ascender sin convertirse literalmente en Chunin. Gracias. De hecho, es por eso que te he llamado hoy, entre otras razones, dijo Ratel, con la voz distorsionada por el chakra, algo que Taro alguna vez consideró particularmente extraño y desagradable, pero a lo que ya se había acostumbrado. Taro dejó que la esperanza creciera en su corazón. Tal vez se trataba de una despedida, ya que las responsabilidades de Ratel estaban cambiando y ya no trabajarían juntos. ¿Crees que soy un imbécil?, dijo Ratel. Taro se quedó paralizado en su silla. Claro, había expresado su frustración a sus compañeros un par de veces, pero no creía que eso llegaría a oídos de Anbu. Quería saber cuál de los traidores había soltado la lengua. No lo creo. Si alguien dijo eso, estaba equivocado y no deberías hacerle caso, dijo Taro. No tienes que fingir. Te he pedido que hagas muchas cosas que no forman parte de tus funciones como analista. Y debo decir que me has impresionado. Ratel lo había elogiado mucho antes, pero esto parecía diferente. ¿Cómo conseguiste que ese Chunin revelara pistas sobre el sello que hizo? Fue impresionante. Taro fue enviado una vez a interrogar a un ninja Chunin de la aldea de la hoja, quien había creado un sello que Anbu y Ratel querían romper ese mismo día. Incluso si empleaban a otros ninjas Chunin para romper el sello, les tomaría un par de días, tiempo del que no disponían. No tenía ni idea de por qué Ratel se lo había pedido, y la presión le había revuelto el estómago. Puse a un experto delante de él. Después de eso, ese narcisista no paró de hablar, sonrió Taro. No era especialista en tortura e interrogatorios, y no creía que obtendría resultados mediante la tortura. En cambio, contrató a otro Chunin con dotes de actuación y lo hizo pasar por un experto arrogante. Examinaron el sello y los planos del Chunin objetivo y se burlaron, calificando el diseño de amateur, fundamentalmente defectuoso y obra de un niño que no entiende los principios básicos. La táctica había funcionado a la perfección. Abrumado por la arrogancia profesional y la imperiosa necesidad de defender su ego intelectual, el Chunin estalló. Para demostrar que no era un inepto, explicó furiosamente el funcionamiento del sello, revelando inadvertidamente sus claves operativas específicas y sus debilidades estructurales, que utilizaron para romperlo en las siguientes horas. Deberías contactar con mi madre para ese tipo de cosas. Ella es más indicada para ello. Sí, es buena, y trabajo con tu madre de vez en cuando. Aunque no tanto como contigo, dijo Ratel. Tienes razón, ella habría sido más adecuada para el puesto, ¿sabes por qué te lo pregunté? Taro lo pensó un momento antes de negar con la cabeza. Quería ver cómo te desempeñarías. Quería ver si podías hacer todo lo que te pedí. ¿Pero por qué? ¿Soy analista?, preguntó Taro. Siempre había querido saber por qué Ratel lo había elegido y por qué seguía enviándole encargos. Para empezar, quería poner a prueba tu potencial. Y debo decir que lo has hecho de maravilla. Quizás pienses que solo eres un analista y que nada de lo que te he pedido tiene que ver con tu trabajo, pero la verdad es que estar sentado detrás de un escritorio no es suficiente si quieres ser analista. Trabajar en una oficina aislada del mundo real, sin saber de dónde proviene la información con la que trabajas, sin tener la experiencia de campo para recopilarla, esa falta de experiencia te limitará. Una vez que conozcas la realidad sobre el terreno, verás la información de otra manera. Dime, ¿me equivoco? Taro frunció los labios. Era cierto. Tras tantos viajes, se había dado cuenta de que la información rara vez era objetiva. La gente manipulaba los hechos para su propio beneficio, y conocer mejor a las personas y las situaciones le ayudaba a discernir la verdad entre tanta información. Había mejorado en su trabajo desde que conoció a Ratel. No podía negarlo aunque quisiera. Segundo, después de comprobar tu potencial, quise llevar nuestra relación al siguiente nivel. Y ahora que me han ascendido, creo que es el momento adecuado. Ratel levantó la mano para interrumpir a Taro antes de que terminara lo que iba a decir. Antes de que digas nada, tengo una pregunta. ¿Odias tu trabajo? No. Ratel, yo entiendo que te he asignado muchas responsabilidades. Podrías haber renunciado o solicitado un cambio de puesto cuando quisieras. Habrías recibido críticas de tu superior, pero lo habrías conseguido. No lo hiciste. Ni una sola vez. ¿Por qué? Taro abrió la boca solo para cerrarla sin decir palabra. Sí, podría haberlo hecho.
Por un momento, quiso usar a su madre como excusa. Ella le había conseguido el trabajo y no quería enfadarla renunciando, pero eso sería mentira. Ella habría comprendido su decisión si le hubiera explicado sinceramente su problema. La verdad era que, a pesar de todas sus quejas, no tenía ningún problema. Era un trabajo que su yo del pasado habría rechazado rotundamente, dada su dureza. ¿Lo disfrutas?, preguntó Ratel. Taro hizo una pausa. No fue hasta ese momento que consideró que tal vez disfrutaría de las misiones. Miró al ninja Anbu, y la sensación de ser descubierto no fue del todo agradable. ¿Y qué?, dijo. Eres competente, algo que valoro mucho. Tienes potencial y te gusta el trabajo. Creo que puedo confiar en ti. De hecho, confío en ti. Dicho todo esto, quiero seguir trabajando juntos. ¿Qué implicaría eso? ¿Más trabajo?, preguntó Taro. En su interior, reflexionaba sobre las palabras de Ratel acerca de la confianza. Un trabajo de mayor responsabilidad. Ratel hizo una pausa y reflexionó sobre sus palabras. Necesito a alguien de fuera de Anbu en quien pueda confiar. Creo que tú eres esa persona. Yo soy un genio. ¿Qué posible razón podría haber para elegirme a mí? Tengo mis razones. ¿Podrías compartir esas razones? Sí, lo haré, pero solo si estás dispuesto a comprometerte. Taro parpadeó y tuvo la sensación de que Ratel quería una respuesta inmediata. Ahora, conociéndote, solo te convencerías a ti mismo de no hacer nada, incluso si fuera bueno para ti. No podía negarlo. A pesar de las difíciles tareas, se había acostumbrado a su situación actual. No quería alterar aquello a lo que se había acostumbrado. Si le daba más tiempo, se dejaría llevar por el deseo de que todo siguiera igual. ¿Y si no me gusta este trabajo de alto riesgo? No te lo reprocharé. Los cambios se revertirán. Lo único que te pido es que guardes tu secreto. Legalmente, estaría obligado a guardar silencio. Estoy seguro de que todo será confidencial. Ratel asintió. De acuerdo, continúa, cuéntame sobre el trabajo. Taro no estaba seguro de qué tipo de trabajo haría, y sin importar lo que pensara de Ratel, el trabajo había sido importante y valioso, y eso parecía ser lo único que lo mantenía trabajando. Eso vendrá después. Oh, ¿y ahora qué?, preguntó Taro, sorprendido. Confío en ti, pero ¿confías tú en mí?, preguntó Ratel. La pregunta lo hizo dudar. Para ser honesto, no conocía lo suficiente a Ratel como para plantearse cuestiones de confianza. Sin embargo, profesionalmente hablando, Ratel lo había tratado bien a pesar de todas sus quejas. Su trabajo lo había convertido en el favorito de su jefe, lo que le había dado mucha libertad y facilitado el trabajo. No había habido peticiones irrazonables. Tampoco hubo consecuencias desagradables cuando suspendía alguna tarea. Sus evaluaciones siempre eran justas, tal como le había prometido cuando se conocieron. Mientras Taro reflexionaba sobre la pregunta, levantó la vista y vio a Ratel llevarse la mano a la cara y bajarle la máscara. ¿Qué pasa? Las palabras de Taro se le quedaron atascadas en la garganta al ver al ninja Anbu transformarse en su amigo. Se quedó boquiabierto, mirando fijamente a Takuma, sentado frente a él. Había pensado muchas veces en la persona tras la máscara, pero en ninguna de sus fantasías más vívidas había imaginado lo que tenía delante. La realidad superaba la ficción. ¿Esto inspira confianza?, preguntó Takuma. Maldito seas. Imbécil. Taro se puso de pie, con los ojos muy abiertos. Estaba a punto de decir más cosas, pero se cayó de golpe y se echó a llorar en silencio. Mientras tanto, Takuma lo miró fijamente con cara de póker. Finalmente se sentó y siguió furioso durante otro minuto. Lo sabías todo el tiempo. Te conté detalles alterados sobre nuestro trabajo. Sabes perfectamente de qué hablaba. Dios mío, por eso eras tan bueno en las conversaciones. ¿Lo disfrutaste? ¿Te reíste de mí? Takuma asintió con una leve sonrisa. Sí, lo disfruté muchísimo. Fue muy divertido. Los ojos de Taro se abrieron de par en par y sintió ganas de gritar, así que lo hizo. Los ojos de Takuma se entrecerraron mientras se tapaba los oídos. Tengo el oído muy sensible, dijo. ¿Por qué eres así? Confío en ti, dijo Takuma. ¿Qué pasa con eso? Lo has estado diciendo una y otra vez. Te elegí porque confiaba en ti, dijo Takuma, y eso tranquilizó a Taro. Recordó la primera vez que conoció a Ratel, quien le dijo que lo había elegido porque podía permitirse un par de errores de un analista inexperto. Pero no te equivoques, no habría hecho esto, Takuma señaló su rostro, si no creyera que eras la persona indicada. Te sometí a todo esto para asegurarme de que estabas preparado. Hay peligros tanto personales como profesionales, y me costó mucho tomar esta decisión.
Estuve pensando en ello hasta el momento en que entraste, pero necesito a alguien en quien confiar, y ya me conoces, no tengo muchos amigos, terminó Taro la frase. Se dejó caer en el sofá con un golpe seco. ¿Así que esto es lo que te ha mantenido alejado? Takuma asintió. Por un instante, pareció realmente cansado. Los chicos de la academia se quedarían boquiabiertos si lo supieran, dijo Taro, provocando la risa de Takuma. ¿A quién más se lo has contado?, preguntó Taro. Unas pocas personas. Me va a llevar un tiempo asimilarlo. Tómate tu tiempo, ¿qué?, preguntó Takuma cuando Taro lo miró fijamente durante unos segundos. Lo haré. Sea lo que sea, me apunto. Si te sirve de ayuda, sí, cuenta conmigo. De último a Teniente Anbu, eso es mucho en muy poco tiempo, Takuma. Sí, hagámoslo. Taro asintió repetidamente como si finalmente se decidiera. Gracias. Contaré contigo, sonrió Takuma. Sin embargo, quiero tener una vida personal. No te preocupes, tendrás una vida personal sana, pero también me aseguraré de que tu madre esté contenta con tu productividad en el trabajo. Taro puso los ojos en blanco porque eso significaba que iba a estar ocupado. Estaba a punto de retomar la conversación, volviendo al tema de lo que iban a hacer, cuando miró a su alrededor y se dio cuenta de dónde estaban. ¿De quién es esta casa?, preguntó, desconcertado. Ah, pertenece a algún noble cualquiera de la corte del daimyo. Lleva 3 años vacío. Quería un lugar privado para charlar, y pensé, ¿por qué no? No es como si lo estuvieran usando, dijo Takuma como si no le diera mayor importancia. ¿No eres Anbu? Takuma se encogió de hombros. Soy un espía, dijo como si eso lo explicara todo. Tengo muchísimas preguntas, dijo Taro. Pregunten lo que quieran, tenemos el lugar para nosotros solos. Y así hablaron durante mucho tiempo. ¿Cómo es él? Yamanaka Inenpachi apartó la vista de la historia clínica de uno de sus pacientes para fijarse en el joven que se removía inquieto en uno de los sillones de cuero de su despacho. Se llamaba Fujio y lucía un peinado impecable, con raya al medio y el pelo engominado a la perfección, además de un uniforme de la aldea de la hoja que solo se ponía cuando era necesario, lo cual no era el caso ahora, pero Fujio quería causar una buena impresión. Los dos se llevaban casi 10 años. Mientras que Inenpachi estaba a punto de cumplir 40 el mes que viene, Fujio apenas rondaba los 30. ¿Tienes el archivo y mis notas?, dijo Inenpachi al terminar su trabajo. Miró el reloj. Faltaban 5 minutos para su siguiente y última cita del día, no como sujeto de investigación, sino como persona. Inenpachi guardaba un perfil psicológico detallado en su oficina. No creía que a la persona le entusiasmara su existencia ni que se compartiera con otros. Francamente, era algo que había preparado tras pasar tanto tiempo trabajando juntos, como una costumbre laboral. Tiene sus defectos y sus demonios, como todo el mundo, pero es una persona excepcional. Sinceramente, es la única razón por la que sigo participando en la investigación de clones de sombra. Sin él, no creo que valga la pena continuar con esta línea de investigación. ¿Perdón?, preguntó Fujio, completamente desconcertado. Si no tenía ningún valor, ¿por qué estaba allí? La transferencia de recuerdos y experiencias a través de la energía espiritual es lo que personalmente me interesa, pero como saben, existen maneras más eficientes de explorar ese camino. Aprovechar el jutsu de clones de sombra fue útil al principio, pero ahora es demasiado complejo y sin duda podemos idear una metodología mejor. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Es algo personal? ¿Por el tema de la investigación?, preguntó Fujio. La investigación de Inenpachi involucró a varios sujetos, pero solo uno era realmente importante, el original. Los demás podían ser excluidos en cualquier momento sin mayor repercusión. La única razón por la que contaba con varios sujetos era que la entidad financiadora los requería. Porque él trae el oro, rió Inenpachi. Incluso si lo busco, no sé si encontraré a alguien dispuesto a usar clones como él. Si lo encuentro, no durará, no como él. Usa múltiples clones, día tras día sin falta, no porque se vea obligado, sino porque quiere hacerlo. Aunque aún dudaba de esa última parte. No solo usa clones de sombra, también usa clones de agua. ¿Sabes por qué? Porque necesita más clones. No puedes reemplazar su deseo, su obsesión, por perfeccionar el jutsu. Para sumergirse de verdad en la investigación, ir más allá de lo que cualquier sujeto normal haría. Reemplazarlo significaría reunir a un grupo de sujetos para lograr los mismos resultados sin agotarlos. Y algún día lo haremos. Traeremos a más gente para tener un grupo de sujetos más diverso. Es simplemente inteligente. Inenpachi asintió.
Sin embargo, no creo que esté dispuesto a abandonarlo. ¿Es tan valioso, preguntó Fujio, cada vez más curioso sobre el sujeto de su investigación. Es la posibilidad más cercana que tenemos tú y yo de ponerle las manos encima a un sujeto de nivel Chunin, dijo Inenpachi con un toque de orgullo en la voz. Hizo una declaración que dejó a Fujio perplejo. ¿Qué quiere decir, doctor Inenpachi? Antes de que pudiera hacer ninguna pregunta, llamaron a la puerta y la secretaria de Inenpachi entró para informarle que su cita había llegado. Inenpachi le dijo que lo dejara pasar y salió de detrás de su escritorio para saludarlo. Una cosa más, Fujio. Sería mejor tratarlo como un compañero de investigación en lugar de como un sujeto de estudio, dijo Inenpachi mientras se ponía a su lado. La puerta se abrió de nuevo y entró un adolescente vestido con el uniforme de la aldea de la hoja. Le susurró un agradecimiento a la secretaria que lo había guiado. Una leve sonrisa apareció en su rostro al ver a Inenpachi, pero en ese instante, su mirada se posó brevemente en Fujio, quien se sintió tan desnudo como si la mirada lo hubiera traspasado. La sensación habría sido incómoda si no se hubiera desvanecido casi de inmediato, como un sueño. Permítanme presentarlos, dijo Inenpachi. Takuma, este es el Dr. Fujio. Es a quien quería presentarte. Y Fujio, este es mi joven amigo, Shinin Takuma. Es un placer conocerle, Dr. Fujio, dijo Takuma, extendiendo la mano para estrechársela. Fujio negó con la cabeza y preguntó, ¿eres un clon? Hubo un momento de silencio en el que Takuma no mostró ningún cambio en su expresión. No estaba sorprendido, ni ofendido, ni divertido. Simplemente se quedó allí parado. Espero que lo perdones, Takuma. El Dr. Fujio podía ser bastante obstinado en los asuntos que le interesaban. Supongo que no lo hizo con mala intención. Inenpachi intervino de inmediato antes de que la situación se volviera incómoda. Ninguna pregunta. La sonrisa de Takuma se ensanchó un poco. Y para responder a sus preguntas, Dr. Fujio, no soy un clon. Después de usar clones durante tanto tiempo como yo, uno aprende a establecer reglas. Se sentaron mientras él continuaba. Los asuntos personales nunca deben ser atendidos por clones. Los uso para el trabajo, no para la familia. ¿Y usted clasifica esto como personal en lugar de como trabajo? Preguntó Fujio. Considero a Inenpachi un amigo personal, respondió Takuma. Bueno, necesito a la persona adecuada en nuestras reuniones para que sean útiles, dijo Inenpachi y compartió una sonrisa con Takuma. Bueno, caballeros. Me dijeron que conocería a alguien nuevo, pero no el motivo. Si tuviera que adivinar, dada la pregunta del Dr. Fujio sobre si soy un clon, supongo que tiene algo que ver con nuestra investigación. Takuma miró a Inenpachi. Creo que es necesario un cambio de rumbo. ¿Cuántos clones puedes crear actualmente? Le preguntó Inenpachi a Takuma. 4 clones. Creo que pronto tendré un quinto. ¿Un cambio de rumbo? ¿Sucede algo? Inenpachi y Fujio intercambiaron una mirada. ¿Qué? Preguntó Takuma. Tu capacidad de chakra está creciendo, superando mis estimaciones, Takuma. El requisito se vuelve más estricto con cada clon posterior debido a la cantidad de chakra que necesitas para crear un clon mínimamente viable, dijo Inenpachi. Takuma se encogió de hombros. Soy un adolescente. Es normal que crezca rápido. Sí, pero no a estos niveles. Tienes un don especial en cuanto a tu capacidad de chakra. ¿Practicas entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico agresivo, Shinin Takuma? Preguntó Fujio. Takuma miró a Inenpachi, quien asintió con la cabeza. Sí. Fujio esbozó una sonrisa de satisfacción. Dado que el chakra era una mezcla de energía física y espiritual, supuso con seguridad que los niveles de energía física de Takuma aumentaban a medida que su físico crecía rápidamente durante su adolescencia. Y tenía razón. Claro que, si se confiaba en los modelos predictivos de Inenpachi, Takuma estaba obteniendo resultados excepcionales en cuanto a ganancias de energía física, ya que no todas las personas podrían lograr los mismos resultados, incluso entrenando con la misma intensidad. Por supuesto, Takuma aún era menor de edad y su cuerpo era inmaduro. Posiblemente se topó con un techo de cristal que solo se rompería cuando su cuerpo creciera aún más con la edad. La genética jugaba un papel importante en todo esto. Inenpachi respiró hondo mientras pensaba en sus próximas palabras. El jutsu de clones de sombra de rango B divide tu chakra con un clon cada vez que lo usas. En este caso particular, supongamos que comienzas con el 100% de tu capacidad de chakra. Al crear el primer clon, te quedas con la mitad de tu chakra. Con un segundo clon, la cantidad se reduce a una cuarta parte de tu máximo. Un tercer clon la reduce a una octava parte.
Finalmente, un cuarto clon te deja con solo una 16ª parte de tu chakra. Eso es un 6,25% en decimal. De hecho, es incluso menos, dado que crear clones consume chakra. No es mucho chakra. ¿Acaso importa? ¿Y si el pastel es tan grande que incluso una pequeña fracción es sustancial? Preguntó Takuma, mirando alternativamente a los dos ninjas Iri. Acabas de decir que estoy superando tus expectativas. Sí, importa. Aunque tu mente pueda soportarlo, tu cuerpo no, dijo Fujio, entregándole a Takuma una página con cálculos muy básicos que mostraban cuánto chakra le quedaba después de cada clon. Un quinto clon le dejó con poco más del 3% de sus reservas. Un sexto clon lo redujo aproximadamente un 1,5%. El último registro fue el séptimo, dejando a Takuma con menos del 1% de su chakra máximo. Y Nenpachi añadió, aunque una centésima parte de tu chakra total sea mayor que las reservas totales de otro shinobi, a tu cuerpo no le gustará que bajes regularmente a niveles tan bajos y luego lo obligues a regenerarse durante todo el día mientras tú mismo trabajas y entrenas. Tu cuerpo necesita descansar, Shinin Takuma. Al igual que los músculos, la capacidad de tu cuerpo para regenerar las dos energías también necesita descansar después de un entrenamiento intenso, dijo Fujio, y luego se dio cuenta de que Takuma tal vez no sabía lo que se sentía. La diferencia entre bajar del 96% al 91% no se parece en nada a bajar del 6% al 1%. Si sigues haciéndolo a diario, tu cuerpo empezará a sentir cada gota de gasto a ese nivel tan bajo. Una vez más, si los clones de sombra se usaban por un corto periodo de tiempo, las energías restantes regresarían lo suficientemente pronto y el cuerpo no tendría que regenerarse tanto, pero para Takuma, que mantenía sus clones activos durante horas seguidas, podrían surgir diversas complicaciones dependiendo de cómo reaccionara su cuerpo. Con tus reservas, no es de extrañar que no lo hayas notado, dijo Nenpachi. Takuma asintió lentamente. Por lo tanto, el cambio de rumbo. ¿Qué opinan? No te preocupes, seguiré desarrollando el método para un quinto clon, dijo Nenpachi, dándole una palmada en el hombro a Takuma, pero por ahora, he pensado en otra forma de aumentar el número de clones. Y estás de suerte, porque nuestra financiación ha aumentado y he decidido traer al Dr. Fujio para que explore esta nueva posibilidad. ¿Ah, nueva financiación? Preguntó Takuma, con los ojos brillando de curiosidad. ¿Están satisfechos con nuestros resultados? Y Nenpachi parecía complacido y satisfecho. Adelante, Fujio. Sí, gracias, dijo Fujio, volviéndose hacia Takuma. El problema al que nos enfrentamos es un bajo nivel de chakra, pero irónicamente, estamos desaprovechando mucho. Mis clones, dijo Takuma. Exacto. Fujio sonrió con aprobación. Tu primer clon conserva la mitad de tu chakra. Nuestra nueva estrategia es permitir que tus clones creen más clones. Me han dicho que lo intentaste una vez por tu cuenta, pero fracasaste. Takuma asintió. Hace un tiempo, intenté que mis clones de sombra crearan otro clon de sombra, pero no tenía la suficiente habilidad. Los clones se volvían inestables y a menudo desaparecían en el momento en que perdían la mitad de su chakra. Los clones de agua, al ser un jutsu más sencillo, son bastante fáciles porque solo consumen una décima parte del chakra, pero dada mi habilidad, la mitad era demasiado para la fisiología de un clon de sombra. La tasa de fallos era demasiado alta. Hace tiempo, dices. ¿Y ahora? Puedo hacerlos ahora, sin problema. No habrás estado usando clones de clones en tu vida diaria, ¿verdad? Preguntó Nenpachi, mirando a Takuma con recelo y espíritu crítico. El método que habían desarrollado para procesar información mediante la manipulación de la energía espiritual no se había modificado, y mucho menos optimizado, para manejar a un clon procesando las experiencias de otro clon. Tendrían que considerar y abordar una complejidad completamente nueva. No, no lo he hecho. Últimamente he estado usando clones intensivamente. No puedo permitirme un descuido en mi salud por haber tomado una decisión imprudente. Estoy demasiado ocupado para eso, suspiró Takuma, apretándose la nuca. De alguna manera, las ojeras no le inspiraban confianza. Si esta es la dirección que estás tomando, la apruebo sin reservas. Necesito más clones, y acceder a las reservas de chakra de los clones sin duda cubre esa necesidad. Para cuando Takuma creó un cuarto clon de sombra que existía simultáneamente, los 3 primeros clones tenían más chakra que el original. Los 3 primeros clones estaban en una posición más favorable para crear clones que él. ¿Hasta qué punto piensas subdividir el terreno?
Preguntó Takuma. En la primera fase, solo planeamos que el primer clon, con la mitad de tus reservas, cree otro clon, dejando a ambos con una cuarta parte de tu chakra. Nuestro objetivo general es llegar a un punto en el que tus clones de clones tengan una octava parte de tu chakra, dijo Fujio, excluyendo mi cuarto clon, que seguirá siendo un 16avo. Eso es correcto. Eso me dará 8 clones en total, dijo Takuma, con una mirada pensativa y llena de cálculos. Eso está bien. Sin duda me ayudaría. Sí, hagámoslo. ¿Comprendes las limitaciones? Preguntó Inenpachi, sabiendo exactamente lo que Takuma estaba pensando. Takuma asintió con un suspiro. A este nivel, la gestión del tiempo se complica, un clon solo podía existir mientras existiera su creador. En el caso de Takuma, podía mantener a sus clones mientras tuvieran el chakra necesario. Claro que ese era el límite teórico. La realidad práctica de la sobrecarga de memoria y experiencia lo limitaba a una duración mucho menor. Con el último método de Inenpachi, podía mantener a los clones durante 8 horas cada uno, lo que le proporcionaba un total de 32 horas de trabajo extra al día. Sin embargo, si los clones directos de Takuma creaban clones, los subclones solo podrían existir mientras el clon directo existiera, actualmente 8 horas, y eso solo si el clon directo creaba un subclon inmediatamente después de su creación. Se requeriría mucha planificación para aprovechar al máximo los subclones si no quería desperdiciar su vida. La logística en la vida real no terminaba ahí. Takuma también debía considerar si quería que sus clones directos crearan subclones. Su primer clon directo, con la mitad de su chakra, siempre estaba de servicio de entrenamiento. Los clones no podían regenerar chakra, por lo que el primer clon necesitaba reservas sustanciales para entrenar adecuadamente diferentes ninjutsu. No podemos hacer nada al respecto, dijo Takuma, apartando sus pensamientos y continuando rápidamente sin quedarse estancado. Concentrémonos en lo que sí podemos controlar. Por supuesto, ustedes dos se encargarán de la mayor parte del trabajo. Como siempre, cuentan con mi total colaboración, siempre y cuando se respete mi horario. Por supuesto, dijo Inenpachi, acostumbrado desde hacía tiempo a su forma de trabajar. Fujio observó cómo Takuma e Inenpachi conversaban y recordó las palabras de este último. Shinin Takuma, si me permite hacer una pregunta. El Dr. Inenpachi confía en que usted será un Chunin en el futuro. ¿Acaso la mayor parte de lo que hemos discutido hoy no sería irrelevante si usted obtuviera el jutsu de clones de sombra múltiples de rango A? No tendría que lidiar con toda esta complejidad adicional si pudiera dividir su chakra equitativamente entre múltiples clones. Takuma lo miró y luego a Inenpachi. Agradezco su confianza, doctor. Fujio notó que no la negó, lo que significaba que al menos confiaba en sus posibilidades. Para responder a su pregunta, doctor Fujio. Hay demasiadas variables en juego. No tengo forma de saber cuándo, si es que llego a serlo, me convertiré en Chunin. Como usted sabe, no es fácil. Por eso hay tan pocos en el mundo. Digamos que si me convierto en Chunin, no estoy seguro de si obtendré la versión de rango A del jutsu si este sigue funcionando. Oh, eso es sorprendente, dijo Inenpachi. Takuma se encogió de hombros. No digo que no me interese, pero los jutsu de rango A no se regalan. La mayoría de quienes los consiguen solo obtienen uno. Si solo voy a tener uno en el futuro, no quiero que sea el jutsu de clones de sombra múltiples. Sin mencionar que este jutsu en particular es Kinjutsu, prohibido. No estoy seguro de que se lo vayan a dar a un Chunin recién llegado. Y no importa si todo esto se vuelve inútil para él, seguirá siendo útil para nosotros, dijo Inenpachi. Exacto, sonrió Takuma antes de levantarse. Espero que esté bien, Dr. Fujio. Le brindaré mi cooperación, pero espero resultados a cambio. Fujio le estrechó la mano y afirmó con seguridad. No te decepcionará. Excelente. Al día siguiente, a petición del teniente Ratel de Anbu, se inició una investigación de antecedentes sobre Fujio dentro de la unidad Anbu. Fin del capítulo.